por aperturado el tercer y último día de este tercer Congreso Internacional Universitario de Seguros y Reaseguros de Perú. Queremos, en primer lugar, brindar un agradecimiento profundo a los ponentes, conferencistas que nos han acompañado en las dos jornadas anteriores y en la jornada del día de hoy, que comienza definitivamente con originalmente conferencias y ahora se va a volver una suerte de panel conjunto con apertura a poder formular preguntas a los dos magistrales expositores que tenemos en esta primera parte del quinto bloque del Congreso. Pues bien, se les va informando que ha habido un ligero cambio en el programa para poder acercar aún más y aprovechar la oportunidad de tener a tan magistrales expositores, sacrificando la tercera ponencia que me correspondía a mi persona. Vamos a utilizar el tiempo de mi ponencia para una ronda de preguntas, una conversación franca y abierta, luego de escuchar las experiencias que desde el Consorcio de Compensación Español y desde una perspectiva global como lo es la que tendría una reaseguradora, como lo es Swiss Re, una de las más grandes en el mundo, pues poder formular las preguntas que ustedes tengan a bien desde su conocimiento práctico como ejecutivos y funcionarios en el rubro asegurador. Muy bien, sin mayor dilación, vamos a presentar al primer ponente. Desde España nos acompaña Francisco Espejo Gil. Francisco es uno de los principales referentes europeos en seguros de riesgos catastróficos y sistemas públicos de compensación. Actualmente es el subdirector de estudios y relaciones internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Igualmente, cuenta con un MBA con especialización en seguros y gestión de riesgos. Es experto en riesgos extraordinarios, catástrofes naturales y mecanismos públicos de compensación. El día de hoy nos va a brindar la charla denominada Consideraciones al seguro de riesgos catastróficos, el caso español. Estimado Francisco, te damos la palestra hasta las, bueno, hora peruana 9:40, un poquito más, en hora española más 6 horas. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas desde Perú. Y bueno, yo desde España, ustedes en Perú. Y nada, empiezo esta presentación en la que, a ver si soy capaz de compartir. Eh, Por favor, me dicen si funciona bien. No, ya lo he hecho mal. Un segundito. Lo habíamos probado antes y salía bien y ahora, por hacerlo mal, lo estoy haciendo mal. Disculpen la torpeza. No, no hay problema. Te Vale, ya. confirmamos cuando se vea. Espero que en un segundo sea capaz de hacerlo. ¿Ven ya la presentación? Todo conforme. Vale, perfecto. Pues nada, gracias y disculpas por este pequeño problema. Bien, pues la idea, como decía Carlos, es explicarles un poco los retos para el seguro de catástrofes en un contexto en el que a nivel global, como saben, pues están aumentando los daños, existe la percepción constatada mediante evidencia numérica y actuarial de que efectivamente los daños están aumentando y además existe una preocupación precisamente por el rol que la institución aseguradora tiene de cara a hacer frente. Nosotros, como todos miembros del sector asegurador, pues pensamos, y creo que pensamos con razón, que el seguro tiene un rol que jugar en todo esto, porque, entre otras cosas, es la única forma en la que mediante un contrato mercantil, que obviamente tiene validez jurídica, se garantiza
el resarcimiento de unos daños. Entonces, por esta razón, pensamos que cualquier vía de que el seguro sea relevante o siga siendo relevante, ya estamos viendo cómo hay determinados peligros a nivel mundial que en determinados países son difíciles de cubrir, son inasequibles para los asegurados. Y de lo que estamos o de lo que pretenderé hablar a lo largo de estos minutos es de diferentes formas en las que podemos reducir esa brecha de cobertura. En España, pues tenemos la suerte de disponer de un modelo que facilita eso, e incluso ante eventos importantes como los que por desgracia tuvimos en el año 2024. Pero antes de entrar en el tema del aseguramiento, el seguro, como saben, es un mecanismo de transferencia del riesgo. Y el riesgo no es exactamente lo mismo que el peligro. El peligro, como saben, pues tiene que ver con que haya sequías, con que haya terremotos, con que haya precipitaciones intensas, con que cualquier manifestación de un peligro, un huracán, pero evidentemente si no hay una exposición y si esa exposición no tiene una cierta vulnerabilidad, no sería un problema. Un aguacero intenso en medio del océano, pues será un problema para el barco que pase por debajo, pero no será un problema general para la sociedad. Sin embargo, un aguacero intenso, pues en el área metropolitana de Lima, por ejemplo, pues sí es un problema. Entonces, muchas veces hacemos aquí un atajo mental y unimos riesgo con peligro, pero son dos cosas más. En cuanto al peligro, pues como ves también bien conocido, estamos inmersos en una crisis climática global. Es incuestionable que las temperaturas a nivel global están aumentando y es incuestionable también que la única causa para que las temperaturas aumenten es la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la actividad humana. Eso no solamente produce que cada vez haga más calor y menos frío y que haya más extremos de temperatura máxima, sino que además produce una serie de cambios en todos los patrones atmosféricos, en precipitación, etcétera. Por ser muy simple, 1 grado más de temperatura que aumente la atmósfera hace que la atmósfera tenga capacidad de retener un 7% más de vapor de agua. Entonces, habiendo más humedad en la atmósfera, aumenta la intensidad de las precipitaciones y es algo que también se está constatando, tanto el aumento de la intensidad de las precipitaciones como la mayor irregularidad de las precipitaciones. Es decir, en muchas partes del mundo, y Europa y la zona mediterránea no es una excepción, llueve peor. O sea, no es tanto que llueva más o menos, sino que llueve durante menos días y llueve la misma cantidad a lo largo del año, lo cual quiere decir que la precipitación diaria cuando llueve aumenta, con lo cual pues el clima mediterráneo se caracteriza porque nunca ha llovido demasiado bien, pero esa característica pues se está exacerbando y está haciendo que el clima sea cada vez más peligroso. Si a eso unimos una exposición que desde el inicio de la revolución industrial ha hecho que se multiplique por 10 la población del planeta y que se multiplique por varios miles el valor del capital, o sea, del Producto Interior Bruto, es decir, cada vez hay mucho más valor económico expuesto, pues tenemos... Sí, Carlos, dices algo que oigo por ahí una voz, no sé si me estás Uy, intentando decir. no sé. Vale, continúo. Que lo que decía, que hay más exposición, por tanto, pues no es de extrañar que cada vez haya más daños. Y la vulnerabilidad se compone de dos factores. La susceptibilidad, que es la mayor o menor facilidad que tiene algo de ser afectado por un peligro, no tiene la misma susceptibilidad a una inundación o a un terremoto o a un viento fuerte, pues una vivienda del barrio de Rima que en Lima que una de San Isidro. Están mejor construidas, etcétera. Entonces, eso es un factor que obviamente también tiene que ver con los daños que se producen. Y la capacidad de respuesta es un factor social donde
lo que se pone de manifiesto es la capacidad que tiene una sociedad de volver a lo normal después de verse afectada por una catástrofe. Obviamente, cuanto más baja sea la susceptibilidad y más alta sea la capacidad de respuesta, la vulnerabilidad será más baja. Por ponerles un ejemplo sobre la exposición, como saben, en octubre de 2024 tuvimos en la ciudad de Valencia, que es la tercera área metropolitana de España, con algo más de 2 millones de habitantes en toda el área metropolitana, una inundación bastante grave que en fin, solo en daños asegurados pues, ha supuesto más de del orden de 5.000 millones de euros y que por desgracia solo en Valencia causó 230 fallecidos, lo cual es una cifra enorme para Europa y para un país como España. En esta imagen del año 56, pues pueden ver cómo en la ciudad de Valencia estaba aquí pasa un río que se llama el Turia. Bueno, pues un año más tarde de que se tomase esta foto aérea, hubo una inundación enorme que afectó a la ciudad de Valencia. Por aquí tenemos otro río que tiene un cauce completamente discontinuo que se llama la Rambla del Pollo. Hace 2 años, pues esta era la imagen de Valencia, es decir, el centro de la ciudad sigue igual. En los años 60 y 70 se sacó el río Turia del centro, que ahora mismo es un parque muy bonito y con elementos arquitectónicos muy bonitos, etcétera. Y lo que es el río Turia, pues se desvió del centro de la ciudad. Pero este otro río discontinuo sigue exactamente en el mismo lugar donde estaba, con la diferencia de que antes había algún pueblecito disperso, mucho terreno agrícola. Este pueblo en concreto, donde está, espero que vean el cursor, lleva el nombre de Torrente, lo cual ya le da una idea de lo que pasa en ese pueblo. Y lo que ha pasado en estos 70 años es que esta zona pues, se ha disminuido el terreno agrícola, y ha aumentado, pues de aquellos pueblecitos, ahora se ha convertido en los suburbios de Valencia, viven 200.000 personas y hay un montón de infraestructuras industriales. Pues bien, la inundación en cuanto a la ciudad de Valencia se derivó por este nuevo cauce del río importante, digamos, pero el río no tan importante pues se desbordó y toda esta parte al sur de esta nueva canalización del Turia se inundó, produciendo pues todos los daños personales y los enormes daños materiales que nosotros estamos terminando de indemnizar. Por tanto, efectivamente, el peligro aumenta, cada vez llueve más y peor, pero aumenta también la exposición. Y eso es una razón de que se produzca cada vez con más frecuencia y más intensidad este tipo de daños. Entonces, por cómo interviene el seguro en la reducción del riesgo. Todos aquí sabemos que el seguro es un mecanismo de transferencia del riesgo, que el seguro es un mecanismo para reducción del riesgo, pero ¿cómo funciona esto? Pues dentro de todas las formas que tiene la institución aseguradora de intervenir, la más directa es obviamente indemnizando los daños. Un sistema asegurador, una aseguradora demuestra su valor cuando paga daños y cuando es capaz de aumentar la capacidad de respuesta de la sociedad que se asegura. Entonces, aquí vamos variando de tonos de azul más intenso a menos intenso conforme el seguro pueda tener un papel más importante o más difuso. En cuanto a la susceptibilidad, pues también el seguro puede intervenir en cuanto a la suscripción. Si un bien no tiene una localización adecuada o no está construido de la manera adecuada, normalmente las aseguradoras pueden negarse a asegurarlo, salvo que cumpla unos determinados requisitos, por ejemplo, el estado del tejado o determinadas medidas anti-inundación o medidas de resistencia sísmica, por ejemplo. Es una forma de influir en los tomadores, en los asegurados, para reducir la susceptibilidad. Otra forma, las primas. Normalmente, pues, si son primas que reflejan el nivel de riesgo, serán altas
y si los asegurados hacen algo para reducir su riesgo, pues le baja la prima, con lo cual también se dispone de otro incentivo para reducir la susceptibilidad. En cuanto a las franquicias, es otro mecanismo, se deja que el asegurado soporte parte de los daños con la idea de que tengan skin in the game, que dicen en los ingleses, o sea, que soporten una determinada parte del coste y que ese coste les sirva de incentivo para no tener que volver a pagarlo en otra ocasión y por tanto hagan algo también para reducir su nivel de riesgo a nivel de propiedad. En cuanto a nivel de, digamos, de tomador o de asegurado, serían esas tres formas. Y luego, en cuanto a nivel social, pues el seguro es un mecanismo, es una máquina de generar datos de daños y compartiendo esos datos pues con los municipios, con las provincias, con las regiones, con el gobierno central, con aquellas instituciones que tengan capacidad de establecer los códigos de edificación, pues por ejemplo pueden servir de, digamos, como una medida que dé un indicador objetivo de cómo se tienen que construir las cosas para que tengan una menor susceptibilidad y por tanto para que sean menos vulnerables. En cuanto a la exposición, pues lo mismo, el seguro puede compartir esos daños pues con los organismos hidrológicos, con aquellos organismos que tengan competencias en ordenación territorial y que, como hemos visto, la exposición y el aumento de la exposición derivado pues de los procesos de urbanización, de los procesos de industrialización, del turismo, etcétera, pues añade mucha presión inmobiliaria a los territorios que en muchos casos pues agrava el problema. Con los datos de daños podemos aportar un indicador objetivo para que aquellos estamentos que tienen algo que hacer o alguna competencia relacionada con la ordenación territorial pues evite construir más en aquellas zonas que que están muy expuestas. Y en cuanto a actuación sobre el peligro, aquí todavía está más difuminado, pero en fin, teniendo en cuenta que el peligro se agrava por el cambio climático y el cambio climático se agrava por las emisiones, las inversiones del sector asegurador convenientemente orientadas hacia sectores que estén relacionados con la transición ecológica, con energías verdes, etcétera, pues puede contribuir no tanto a solucionar el problema, porque por desgracia el problema es bastante difícil de solucionar, pero por lo menos a no agravarlo más. Son todas las formas en las que el seguro puede tener algún tipo de vía. ¿Cuál es el problema con el seguro de catástrofes? Como bien saben, hay unos principios básicos para poder asegurar un bien. Que los bienes no estén correlacionados, que los daños sean aleatorios, que uno pueda hacer un cálculo actuarial y estimar el coste de los daños y ponerle un precio a la prima. Y el problema con las catástrofes es que no cumplen ninguno de esos principios. Cuando se produce un terremoto en una ciudad, pues no son 3 casas las que se ven afectadas, son 300.000 casas las que se ven afectadas, o cuando hay una inundación en una zona, pasa lo mismo. Tampoco son completamente aleatorias porque conocemos perfectamente o bastante bien por lo menos cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas sísmicas, cuáles son las zonas más expuestas a vientos o a tsunamis, por ejemplo, con lo cual pues sí que sabemos que en esas zonas esos riesgos se manifiestan con mayor frecuencia. Y en cuanto a estimar el coste, pues hay algunas que, pues, por ejemplo, inundaciones hay prácticamente todos los años y sí que se puede tener una estimación razonablemente fiable de los costes porque hay una muestra, digamos, estadística que permite estimar un coste, pero en otros elementos que son de baja frecuencia y alta intensidad, y estoy pensando sobre todo en los riesgos geológicos, pues es bastante difícil
estimar el coste de un terremoto importante o de un tsunami. Para poder llegar a asegurar este tipo de peligros, hay mecanismos específicos, el coaseguro, en el que varias aseguradoras, digamos, se alían para poder cubrir un riesgo difícil, el reaseguro, que Pablo nos explicará, entiendo, después en extensión cómo funciona y que es una vía estupenda de repartir los riesgos a nivel global y de asegurar, digamos, la estabilidad financiera de toda la institución aseguradora. Hay otros mecanismos que involucran la sociedad público, perdón, la asociación público-privada. Hay seguros paramétricos que cada vez más se están utilizando, pues, para pérdida de beneficios y para otros elementos como, por ejemplo, ciclones, etcétera, o terremotos. O los bonos de catástrofe, más o menos para lo mismo, etcétera. O sea, hay distintos mecanismos para facilitar que lo que a priori no es asegurable lo sea. Pero a nivel global resulta que cada país pues hace un poco lo que puede según su contexto socioeconómico y cultural. Por ejemplo, países como España o como Francia no ven repugnante la idea de mutualizar los riesgos, de compartir, digamos, el coste entre todos, independientemente del nivel de exposición al riesgo que tenga cada uno. Y ese principio en países anglosajones, por ejemplo, es bastante repugnante en el sentido de que piensan que cada uno debe soportar el riesgo al que está, puesto que ha hecho la elección de vivir donde vive, etc. Em, hay tres problemas aquí. Uno, que el seguro esté disponible. Otro, que el seguro sea asequible, es decir, que la gente no deje de comer para poder pagar el seguro. Y el tercero, de forma ideal, que se dé una indicación del riesgo, de tal manera que lo que comentábamos antes de la prima, que si el asegurado hace algo para reducir su nivel de riesgo, pues reduce su prima y por tanto hace algo y reduce el riesgo. El problema es que es muy difícil conciliar las tres cosas. Si uno va más por el tema de hacer una indicación del riesgo, que suelen ser los sistemas completamente privados, el problema es que se deteriora la asequibilidad, porque claro, para dar una indicación del riesgo en aquellas personas que vivan delante de un río o en la costa, en una zona inundable, pues tendrán que pagar una prima muy cara. Y el resultado final es que puedes no poder pagar el seguro y al final el seguro dejar de ser viable y dejar de ser relevante a la hora de cubrir esos riesgos. Entonces hay que hacer alguna elección. Por ejemplo, en el caso de España, y hago un poco de spoiler con lo que viene a continuación, nosotros vamos más por garantizar la asequibilidad y la disponibilidad y no tanto por dar una indicación del riesgo. Porque es bastante complicado responder a las tres cosas. Pero no dar una respuesta, pues lo que supone es agravar la brecha de protección, que como saben, pues es un problema a nivel global y probablemente lo explique Pablo a continuación, porque Swiss Re es la entidad que más y que mejor probablemente hace estos estudios de cobertura a nivel global. A nivel global, básicamente 2 de cada 3 dólares, pesos, euros, lo que quieran, no están cubiertos por el seguro. En el caso español es más bien al revés, 2 de cada 3 sí que están cubiertos por el seguro. Y aquí entra el mecanismo español y la institución del Consorcio de Compensación de Seguros. El consorcio es una institución que ayer cumplió 71 años y es una entidad pública que se dedica a muchas cosas. A mí me gusta siempre decir que somos una especie de navaja suiza, que tenemos muchas funciones, algunas de ellas permanentes, otras temporales, otras no aseguradoras, como la liquidación, el Fondo de Garantía de Seguros, la liquidación de entidades aseguradoras, etcétera. Pero las más importantes son las funciones aseguradoras y aquí pues podría destacar el seguro de riesgos extraordinarios, del que hablaré a continuación, o el seguro agrario, o determinadas funciones en el seguro del automóvil, o funciones en el seguro de responsabilidad civil nuclear, etcétera. No tengo tiempo aquí para extenderme, pero solo quería hacerles llegar la idea de que somos una entidad multifunción y somos una entidad pública que está adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. En España, ¿cómo se aseguran los riesgos naturales? Pues hacemos una
diferenciación por peligros y por si esos peligros afectan a bienes y personas o al sector agrario, porque tienen dos formas suplementarias de cubrirse, o sea, no se pueden solapar. Si estamos asegurando a bienes y personas va por un lado y si estamos asegurando al sector agrario va por otro. Pero la diferenciación es por peligros. Si estamos hablando de incendios forestales, de efectos directos de la precipitación, de aludes de nieve y movimientos del terreno, o de vientos fuertes cuya racha está por debajo de 120 kilómetros por hora, son riesgos del mercado que están directamente cubiertos por las aseguradoras privadas, con reaseguro privado y obviamente con libre tarificación. Hay una serie de peligros, todos los tipos de inundación, es decir, todo aquello que está dañado por la escorrentía, por una vez que el agua cae al suelo y lo que pasa después. Los daños por oleaje, los vientos fuertes, las tempestades de viento y los tornados, y riesgos geológicos como terremotos y tsunamis o erupciones volcánicas, y otros un poquillo más exóticos como la caída de meteoritos, cuya cobertura por ley tiene que estar cubierta por todas las pólizas de seguros de bienes y por todas las pólizas de seguro de daños personales y de pérdida de beneficios. Es obligatorio que todas las pólizas cubran eso y por eso se llaman riesgos extraordinarios, y el consorcio presta esa cobertura si no está ofrecida por la entidad privada de origen, que en el 99,99% de los casos no está, y entonces se encarga el seguro público de hacerlo. Y los daños del sector agrario, que son otra vía, pues van por otra forma, van por el seguro agrario combinado. Es un cuadro de coaseguro donde participan las aseguradoras privadas y también el consorcio, que es el reasegurador, y los asegurados pues tienen hasta el 52% de subsidio de la prima, tanto por el gobierno estatal, el gobierno central, como por los gobiernos regionales. En resumen, en España tenemos una solución completamente heterogénea. Hay algunos riesgos que están cubiertos, pues como si fuera Perú o como si fuera Alemania o como si fuera Estados Unidos, por un seguro y reaseguro completamente privado para determinados peligros, como por ejemplo el granizo, con contratación facultativa. Tú puedes escoger cubrirte de ese riesgo o no, y las entidades aseguradoras pues pueden tarificarlo como quieran, conforme a su política comercial, conforme al nivel digamos, de solidez del bien asegurado y conforme a donde esté ese bien. Digamos que ahí hay completa libertad, como si no hubiera un sistema público-privado. Sí que hay otros peligros, que son esos riesgos extraordinarios, donde sí que entra en marcha una asociación público-privada, y ahí hay una tarifa plana para cada clase de riesgo. Hay una tarifa para los vehículos, hay otra tarifa para las viviendas, otra tarifa para las industrias, etc. Y en el caso agrario, pues hay un mecanismo de coaseguro que tiene un reaseguro público y subsidios a las primas también del Estado y de los gobiernos regionales para el seguro agrario. Los riesgos extraordinarios, aparte de los naturales que ya he comentado, incluyen también riesgos humanos como el terrorismo, todas aquellas acciones de naturaleza político-social, rebelión, motín, tumulto popular, o los actos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado en tiempo de paz. Todo ello tiene que estar cubierto por todas las pólizas y en este caso pues son indemnizados por el consorcio. Esto quiere decir que en España las pólizas tienen una naturaleza dual. Utilizo aquí la analogía oriental del yin y el yang, pero no para decir que hay una parte buena y una parte mala, no, simplemente para decir que las dos están completamente imbricadas. Hay una parte que cubre y unas funciones que tiene el sector privado. El sector privado selecciona los riesgos, suscribe las pólizas. Nosotros no vendemos pólizas, nosotros extendemos la cobertura de las pólizas que vende el sector privado. Para la parte que ellos cubren, pues tienen una libre tarifa, pueden cobrar lo que quieran, como he dicho antes, conforme a su política comercial o conforme al nivel de riesgo de la propiedad, y ya es desde el punto de vista de las personas aseguradas el escoger asegurarse en la compañía A, B, C o en cualquiera de las 200 compañías que operan en el mercado español. También ellos cubren los riesgos no extraordinarios, pero algunos riesgos naturales, el más importante probablemente es el granizo, está cubierto por el seguro privado,
y las compañías cobran el recargo del consorcio con el que se financia la parte pública y lo transfieren al consorcio con información sobre las pólizas. Y en algunos casos, como por ejemplo las tempestades de viento, sí que gestionan algunas siniestralidades. En el caso del sector público, en el caso del consorcio, pues nosotros extendemos esas coberturas para los riesgos extraordinarios, el recargo es universal y cuando se produce un elemento, un hecho, por ejemplo por inundación, no necesitamos ningún tipo de declaración, directamente pasamos a trabajar con la póliza vendida por el sector privado y nosotros indemnizamos los daños. Y a su vez pues generamos un montón de daños que compartimos con los organismos que tienen competencias en reducción de riesgo. La tarifa del consorcio o del recargo de riesgos extraordinarios, por ser preciso, es esta. En el caso de viviendas es del 0,07 por 1000, es decir, una vivienda asegurada por 300.000 euros, por decir algo, paga, aparte de la prima del seguro comercial que cada compañía ponga, un recargo anual de 21 euros. En el caso de oficinas, pues es 0,12 y así sucesivamente. Para que se hagan una idea, en países como en Alemania, por ejemplo, una vivienda en zona inundable, pues puede pagar algo del orden de 3, 4, 5.000 euros solo de seguro de inundación al año. En el caso de España, pues todas las viviendas pagan eso y la media, pues como el capital asegurado medio en España por una vivienda es del orden de 215.000 euros, pues de media pagan un recargo de unos 15 euros al consorcio. En el caso de los vehículos, pues es una tarifa plana también, cada automóvil de turismo pues paga 2,1, etcétera. Y todo, desde también pérdida de beneficios, daños personales, obras civiles, todo está sujeto a la cobertura. Nosotros indemnizamos los daños directamente al tomador de la póliza, el límite es lo que pone en la póliza, el capital asegurado, y aplicamos para pólizas comerciales, industriales y de obras civiles una franquicia del 7% precisamente para dar una indicación del riesgo al tomador y para hacer algo, para que haga algo al respecto de reducir su propio riesgo. No aplicamos ninguna franquicia en aquellos bienes que están relacionados con la economía doméstica, es decir, las viviendas, los automóviles y, por supuesto, los daños personales no tienen ningún tipo de franquicia. Podemos cubrir gastos suplementarios, podemos indemnizar e indemnizamos los daños personales producidos por riesgos extraordinarios a cualquier parte del mundo. Es decir, si una persona es residente en España, está asegurado en España y va a Perú y hay un huaico y se parte una pierna, pues nosotros cubrimos el daño de quebrarse la pierna. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, de gestionar las reclamaciones, de peritar los daños y de indemnizar los daños, excepto en el caso de tempestad de viento, porque como necesitamos saber en qué municipios se ha producido esa racha de 120 kilómetros hora y eso hace que demore el servicio meteorológico pues unas cuantas semanas y no queremos tener a la gente esperando, en ese caso y solo en ese caso son las compañías las que gestionan la reclamación, peritan y pagan y nosotros reembolsamos los daños por viento en esos municipios después a las compañías en virtud de un acuerdo que tenemos con la Asociación de los Aseguradores Españoles. No es necesario hacer ninguna declaración de zona catastrófica ni ningún tipo de declaración oficial. Todos los terremotos son pagados por el consorcio, todas las indemnizaciones son pagadas por el consorcio, independientemente de que haya 3 casas afectadas o 300.000 casas afectadas. Nos da igual. Y nosotros indemnizamos los daños a partir de nuestra reserva de estabilización que se constituye a partir de los ingresos por los recargos y como cualquier otra aseguradora del retorno de las inversiones. Tenemos una garantía del Estado que hasta la fecha no hemos utilizado nunca. Los asegurados pueden ponerse en contacto a través de un centro de atención telefónica o a través de la web. Pueden ser los asegurados, los mediadores o sus compañías aseguradoras de origen los que pongan una reclamación para indemnización de daños al consorcio. Lo gestionamos en red. Y en principio, pues bueno, para eventos de un tamaño medio, pues solemos tenerlos terminados en unos 4 meses. En cuanto a la exposición, pues como decía antes,
cubrimos todo lo que hay asegurado en España, prácticamente. Entonces estamos cubriendo 144 millones de pólizas. De bienes estamos cubriendo casi 64 millones de bienes. Es decir, estamos cubriendo todo el parque automovilístico, que en el caso de España, pues quiero recordar que se lo de 32 millones de vehículos, más 23 millones de viviendas. El 80% de las viviendas españolas tienen seguro. Y eso quiere decir que el 80% de las viviendas españolas tienen seguro de inundación, tienen seguro de terremoto, etcétera, porque la cobertura es automática. Y en cuanto a, es decir, el hecho de asegurarse en sí es voluntario, lo que es obligatorio es extender la cobertura para los riesgos extraordinarios. Y en el caso de cantidades económicas, pues tenemos, ya saben que los seguros de vida y tal, pues el capital asegurado es, digamos, virtual, pero a mí lo que me interesa es que en bienes hay cerca de 7 billones de euros asegurados, que es entre 3 y 4 veces el Producto Interior Bruto de España. Aquí está el capital asegurado por municipio, que en fin, en España saben que la mayor parte de la población se concentra a lo largo de la costa y en Madrid, y eso pues se ve bastante bien aquí en este gráfico. Y en cuanto a los daños, pues en los últimos 35 años el 96% de los daños son por causas naturales, el 90% pues son causas hidrometeorológicas. Como ven también aquí, pues en el año 2024 tuvimos la inundación de Valencia, que ha roto completamente toda la estadística en el sentido de que sumando los 12 últimos años, pues en el último año pagamos tanto como en los últimos 12 y sumando los top 10, digamos, siniestros en nuestros 70 años de historia, suman menos que el evento de la inundación de Valencia. O sea, fue algo completamente bestial en cuanto a número de reclamaciones y en cuanto a indemnización. De hecho, lo que estábamos viendo en España es que estaba bajando el coste medio del expediente de inundación, básicamente porque cada vez estábamos, al difundirse la institución del seguro, pues hace 30 años solamente se aseguraban empresas y viviendas de mayor poder adquisitivo y ahora pues prácticamente todo el mundo está asegurado, por tanto también estamos pagando bienes más baratos. Pero desde el año 2015-2016 vimos cómo esa tendencia empezaba a cambiar y desde luego si metemos el año 2024 pues eso ya despeja todas las dudas y esto nos indica claramente que estamos en otra realidad climática y en otro contexto de la gestión del riesgo como nos temíamos. Decía que nosotros podíamos, como institución aseguradora y de cara a la prevención, poner esta información sobre las pólizas a disposición de los que tienen competencias en gestión hidráulica, en ordenación de territorio, de los municipios, etcétera. Bueno, pues este es el tipo de información que nosotros podemos extraer, donde en este mapa en concreto lo que estamos representando es a nivel municipal cuántos euros pagamos de media por inundación al año sobre el capital asegurado que hay. Por lo tanto, aquí eliminamos el peso de la exposición y sí que sacamos una radiografía de cuál es el riesgo. Y bueno, el año 2024, pues como ven en toda el área de Valencia, en toda el área afectada por la tremenda inundación del año pasado, pues se pone muy de manifiesto ahí. Y lo mismo, cómo ha ido variando en 2 periodos de 15 años esto, pues hay las zonas verdes son aquellas donde hemos ido a mejor y las zonas moradas pues son las zonas donde las estamos pasando moradas, como decimos en España, donde tenemos cada vez más riesgo. Como mecanismo de adaptación, ¿cómo puede utilizarse el seguro? Pues nosotros pensamos que es importante reducir la brecha de cobertura haciendo la máxima mutualización posible. Por tanto, se minimiza la selección adversa. El problema de la selección adversa es que si solamente se asegura de inundación aquel que vive delante del río, pues el problema es que sus primas serán muy caras. Cuando esto se reparte, pues obtenemos una mejor asequibilidad. Tenemos, por otra parte, que controlar el riesgo moral. El seguro no debe ser un instrumento para la mala adaptación, es decir, no tiene que ser la excusa de que te puedes asegurar el hecho para seguir construyendo en zonas inundables. Y para ello, pues todas las partes implicadas, el seguro privado, el seguro público, los asegurados, las administraciones, deben tener la capacidad de poder perder algo, porque así funciona la economía. Si tú tienes un incentivo, actúas. Si no tienes ningún incentivo, pues o desincentivo, pues no actúas. Entonces, la idea es que todo el mundo pueda
pueda perder algo. Idealmente, además de aportar resiliencia económica, como pensamos que aportamos, deberíamos poder aportar resiliencia física, bien a través de las inversiones del sector, bien a través de la explotación de la información de daños asegurados. Y aquí, pues, mediadores y gestiones de riesgos tienen un papel fundamental informando sobre las mejores coberturas o asesorando sobre mejores medidas para reducir los daños. En resumen, nosotros pensamos que el hecho de que en el caso español, la extensión de la cobertura sea obligatoria a pólizas comunes, a póliza de incendio, a pólizas multirriesgo del hogar simples, hace que la mutualización se maximice, se garantiza que las pólizas sigan siendo asequibles y, por supuesto, eliminamos la selección adversa. Es fundamental contar con el mercado asegurador porque ellos venden las pólizas y, de hecho, el que al vender una póliza alguien pueda tener algo que le puede hacer perder su casa, como por ejemplo una inundación o un terremoto, es un elemento de venta, es un elemento que hace un argumento de venta, que las aseguradoras vendan más pólizas en aquellas zonas donde los riesgos son más evidentes o más frecuentes. Y luego porque el mercado sigue teniendo parte de los riesgos y entonces ellos sí que tienen esa capacidad de suscripción y pueden controlar un poco la exposición. Los mediadores son fundamentales para asesorar sobre las coberturas y la reducción de los riesgos y muy relacionado con el primer punto de la obligatoriedad de la extensión, es importante el que la extensión de esa cobertura sea multirriesgo, es decir, que haya varios peligros incluidos dentro de la cobertura obligatoria, porque eso justifica la aplicación de una tarifa independiente del nivel de riesgo. Por ejemplo, una persona que viva en una zona inundable, pero en un piso 15, en una planta 15, pues evidentemente no va a tener riesgo de inundación, pero sí que puede tener más riesgo sísmico o sí que puede verse más afectado por viento. Entonces, al proporcionar una multicobertura, todo el mundo puede verse beneficiado en algún sitio de alguna cosa y por tanto aplicamos una tarifa plana, lo cual además también justifica la operativa. Y el hecho de tener todos los datos centralizados en una sola institución pues hace que sea más fácil poner esa información a disposición de ayuntamientos, a disposición de las instituciones estatales, etcétera, con todas esas instituciones que pueden tener competencias en ordenación territorial, en adaptación al cambio climático, etc. Y muchas gracias, de momento, por la atención. Muchas gracias, estimado Francisco. Brillante exposición y no tengo dudas de que van a haber varias preguntas. Yo tengo por ahí un par de preguntas que las voy a reservar luego de la presentación de Pablo. Muy bien. Continuando entonces con esta primera jornada y agradeciendo profundamente a Francisco, vamos a dar inicio con la segunda ponencia a cargo de Pablo González. Pablo es un alto ejecutivo del mercado reasegurador internacional y uno de los mayores especialistas con experiencias en riesgos climáticos, catástrofes naturales y modelación de pérdidas en Europa. Desde la perspectiva de Swiss Re va a abordar las lecciones aprendidas para la gestión del capital, la tarificación, la suscripción y la transferencia de riesgos en un contexto de creciente volatilidad climática. Es vicepresidente de PNC Reinsurance en Swiss Re. Igualmente es conferencista en foros globales sobre cambio climático, resiliencia y sostenibilidad aseguradora. Estimado Pablo, la palestra es completamente tuya. Bueno, muchas gracias por la introducción y también por la invitación para poder hablar en este congreso. Creo que además combina bastante bien lo que voy a contar dando continuidad a lo que comentó mi compatriota Francisco. Él habló desde el punto de vista del Consorcio de Compensación de Seguros. En algunos aspectos habló un poco, digamos, a nivel teórico y creo que eso combina bien porque yo voy a hablar más de casos prácticos y cosas que han sucedido en los últimos meses por el mundo, ¿no? También la idea es dar una perspectiva global y sacar conclusiones que pueden aplicar, por supuesto, pues a América Latina, a Perú y a otros mercados. Entonces, vamos a ver, voy a compartir aquí mi pantalla. A ver, me avisan cuando puedan ver, por favor. Todo conforme. Conforme, vale.
Bueno, pues a modo de índice inicial voy a contar un poco unas perspectivas global de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar el año pasado. Voy a hablar de riesgos secundarios, que creo que es un tema interesante y que cada vez está tiene más atención y no siempre se conoce como se debería. También, como comentaba, intentar sacar un poco aspectos en común de unos eventos y otros y intentar entender qué tipo de situaciones vemos repetidas. Y en especial voy a hablar de la subestimación de los eventos secundarios que hemos visto por diferentes áreas del planeta. También menciono aquí una nueva normalidad porque son fenómenos que antes se daban poco y cada vez los vemos más repetidos, con lo cual creo que tenemos que entender que esta es la situación presente y cómo continuará siendo así en el futuro. Y luego, bueno, pues a modo de resumen, sacar algunas conclusiones y ver un poco qué hacemos los aseguradores en todo este panorama, ¿no? Entonces aquí tenemos un mapa del mundo en 2024. Concretamente estoy hablando de tormentas convectivas severas, severe convective storms, que le llaman en inglés, que, bueno, eso realmente son las cajitas que se ven en color verde y azul, porque las que salen en color naranja, esos son huracanes y tifones, ¿no? Que no son realmente tormentas convectivas severas como tal, sino más son huracanes y riesgos primarios. Pero en cualquier caso, creo que este mapa nos indica, bueno, pues que este tipo de situaciones se dan en todas las regiones del mundo y que es una situación global. He mencionado brevemente los riesgos secundarios. En general, los riesgos de la naturaleza en seguros, pues hay una clasificación un poco inoficiosa, ¿no? Pero que se divide un poco en primarios y secundarios. Los riesgos primarios, por empezar por los más conocidos y más reconocibles, pues son riesgos de impacto máximo que pueden llegar a afectar a los requisitos de solvencia de las compañías aseguradoras, y son, bueno, pues un poco los que todos conocemos, ¿no? Tenemos ciclones tropicales que, bueno, pues en unas regiones les llaman huracanes, en otros tifones, bueno, ciclones de varios tipos, que estos, pues evidentemente pueden tener un impacto enorme, tanto en daños materiales como en vidas humanas y, bueno, conocidos por todos. También tenemos terremotos, que es otro tipo de riesgo completamente distinto, pero también de una severidad muy fuerte. En América Latina hay muchas regiones muy expuestas a terremotos. Y luego, pues, el tercer punto que se menciona aquí, que son ciclones tropicales en Europa. Estos son más bien tormentas invernales que en lugares como Europa, también en Estados Unidos, pues tienen unos costes muy fuertes y unos impactos muy potentes. Y luego, si nos vamos aquí a la segunda parte, a lo que se indica en color naranja, nos metemos un poco en lo que se conoce como riesgos secundarios. Estos riesgos, digamos que tienen en principio menos gravedad que los primarios. Lo que pasa es que tienen una frecuencia muy alta. Entonces, claro, aunque sean menos graves, si suceden con mayor frecuencia, al final el impacto financiero, y no solo financiero, sino el impacto en daños, en vidas humanas, pues puede ser también muy potente, ¿no? Y son riesgos que, por definición, pues son menos conocidos, que los modelos o no existen o son modelos menos elaborados y que cada vez vemos de más relevancia. Y en esta categoría, pues tenemos, como mencioné antes, las tormentas convectivas, inundaciones, incendios forestales, que, por ejemplo, pues no hace falta decir en California, ¿no? El impacto tan enorme que tienen a nivel económico, sequías de diversos tipos. Esto, pues, por ejemplo, hemos visto casos en América Latina por el sur de Brasil, por Paraguay, sequías muy potentes. También están los tsunamis, que lógicamente van acompañados a continuación de los terremotos y, bueno, otro tipo de ciclones extratropicales. Entonces, esta diferenciación es importante y creemos que los primarios tienen una atención clara desde hace mucho tiempo y son relativamente bien conocidos. Los riesgos secundarios, pues no tanto. Entonces, dentro de esta categoría secundaria, pues en 2024, las inundaciones que vimos en la región de EMEA, que es Europa y Oriente Medio, pues
vimos unas pérdidas aseguradas de 11.000 millones de dólares, de $11 billion, que es una cifra muy potente, básicamente concentrado en 3 episodios. La Dana de Valencia, que luego volveré a mencionar un poco y que Francisco también mencionó ya la cifra de 5.000 millones de euros de pérdida asegurada, la tormenta Boris, que afectó al centro de Europa, y luego unas inundaciones que hubo también en Dubái, en Oriente Medio, de 3.000 millones. Entonces, pues esto solo en un año en 3 regiones con muchos kilómetros de distancia y con unas características pues muy definidas, ¿no? Por ir un poco por orden cronológico, de estos 3 eventos, el primero que sucedió fue en abril de 2024, en Dubái, en Oriente Medio. Aquí vimos unas pérdidas económicas de 8.000 millones, con lo cual vimos una pérdida, una brecha de protección bastante significativa, porque eran 8.000 millones de pérdidas económicas, mientras que pérdidas asegurados de esa cantidad solo estaban 3.000 millones, ¿no? Y aquí, ¿qué tipo de conclusiones pudimos sacar y qué observaciones tuvimos? Pues en primer lugar, me parece interesante observar en las 2 fotos del satélite cómo tenemos la foto de la izquierda, es una foto tomada con satélite en el año 1984 y la de la derecha es en 2022, ¿no? Y entonces, en un periodo de unas pocas décadas, en realidad tampoco ha pasado tanto tiempo, pues se ve la diferencia tan brutal en el desarrollo económico, ¿no? Todas estas islas artificiales con formas de palmeras, todo, en fin, o sea, entonces, si hubiéramos tenido estas mismas lluvias en el año 84, pues las pérdidas no tendrían nada que ver con las que sucedieron el año pasado. Esto es un ejemplo, creo que muy claro, que habla por sí mismo y que tiene un paralelismo con lo que también expresó antes Francisco en otra foto que mostró de la zona de Valencia en distintos periodos temporales, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestan tan caras estas lluvias hoy en día? Pues los puntos que se ponen aquí, pues van en esa línea. El crecimiento urbano, que es lo que estoy comentando y lo que ilustra también la foto, los valores económicos suben, con lo cual el mismo evento te cuesta mucho más caro. Luego, en este caso concretamente, también se dio la circunstancia de que ya había llovido anteriormente, con lo cual el nivel freático estaba elevado y la capacidad de absorción de agua era menor de la que es normal, que eso, bueno, pues es una circunstancia que escapa un poco, ¿no?, a lo que uno puede controlar. Pero también vimos otras cosas que sí se podrían haber hecho mejor, ¿no? Hubo problemas de drenaje porque el agua cayó y los sistemas de drenaje o no existían o no funcionaron adecuadamente, con lo cual el agua se quedó mucho tiempo en lugares donde no debería estar, entonces eso aumentó el nivel de los daños. Tampoco hubo medidas de mitigación que hubieran sido necesarias para prevenir estos riesgos. Y igualmente, como no tienes una región sin experiencia y sin conocimiento de este tipo de situaciones, pues no había planes de continuidad de negocio, los contingency plans que llaman en inglés, que esos pues pueden tener un impacto muy importante a la hora de disminuir las pérdidas que se pueden dar en un evento de estas características. Por seguir con el orden cronológico, pues la tormenta Boris, que sucedió también el año pasado, en el mes de septiembre, por varios países de Europa del Este. En este caso, un episodio dramático en el sentido de que 27 víctimas mortales, pues por supuesto es una cosa a tener en consideración. Pero en cualquier caso, aquí tenemos conclusiones bastante más positivas, porque sí observamos que hubo sistemas de alerta temprana, que se llevaron evacuaciones, que había medidas de defensa y de mitigación contra las inundaciones que funcionaron. Entonces, esta tormenta Boris es importante, costó de pérdidas aseguradas 2.500 millones de dólares, pero también tenemos bastante claro que podía haber sido peor. Entonces, este es un ejemplo de cómo hay ciertas medidas que sí que pueden contribuir decisivamente a que el impacto pueda ser menor de determinados tipos de eventos, ¿no? Entonces, aquí un poco resumiendo lo que acabo de comentar, digamos, la parte señalada en color verde vemos los aspectos positivos, que como digo, los sistemas de alerta fueron bastante eficaces y que hubo medidas de defensas que funcionaron. También vimos áreas de mejora, ¿no? Creemos que también pues, había unos límites insuficientes y que las pérdidas no estaban del todo bien cubiertas.
la dichosa brecha de protección, que eso siempre es la comparativa entre las pérdidas económicas y las pérdidas aseguradas, pues aquí fueron también el 50%. Esto es una cosa muy común, pero que en este caso también sucedió y como un área claramente de mejora. Y luego, por seguir con el orden cronológico de lo que vimos en 2024, pues la Dana de Valencia, que también Francisco ha comentado, pues en fin, esto fue un 232 víctimas mortales, es la pérdida asegurada más costosa en la historia de España y, como hablamos, 5.000 millones de pérdidas y una situación muy complicada, ¿no? Aquí vemos, esta foto se parece un poco a la que mostró Paco, vemos, efectivamente se observa una línea muy clara de marrón, que es el río Turia. Ese es el cauce artificial que se hizo como consecuencia de las inundaciones que hubo en los años 50. Y entonces, pues de ese cauce para arriba, la ciudad de Valencia pues estuvo protegida y no tuvo pérdidas, pero de ahí para abajo pues fue muy desastroso. Tampoco quiero repetir lo que ya ha comentado Francisco, pero bueno, en resumen, aquí se ven un poco las cifras de 250.000 reclamaciones, 5.000 millones de pérdidas. En este caso, casi todo, el 95% del coste aproximadamente lo cubrió el Consorcio de Compensación de Seguros por ser daños por inundaciones, que eso entra dentro de la cobertura que ellos tienen. Nosotros vamos un poco en paralelo, ¿no? Como explicó Francisco en su ponencia anterior. Y lecciones que aprendimos, pues bueno, del pasado algunas cosas hemos aprendido, porque, por ejemplo, el nuevo cauce del río protegió la ciudad de Valencia, entonces lo que sucedió en los años 50 no ha sucedido ahora. Pero también es verdad que pues los sistemas de alerta no funcionaron como deberían, y en fin, hay aspectos positivos y otros no tantos de una situación así, y es un ejemplo en cualquier caso muy claro de la colaboración público-privada que tenemos en España, que tenemos, yo diría, la suerte de tener en España, ¿verdad? Por hablar un poco de generalidades de todos estos tipos de eventos, como ya apunté antes brevemente, una cosa que vemos de manera sistemática, y da igual la región del mundo en la que se trate, es que vemos un problema de subestimación. Vemos que estos acontecimientos casi siempre se estiman de una manera insuficiente y luego pues tenemos otro tipo de problemas asociados, ¿no? Creemos que muchas veces no hay las alertas meteorológicas que debería haber, los servicios de emergencia pues a veces están un poco desprevenidos, todo esto, digamos, por la parte de los gobiernos, ¿no? Y el apoyo que dan y los recursos administrativos pues a veces son insuficientes. Y el sector asegurador también somos un poquito culpables de algunos de estos problemas, ¿no? Porque las pérdidas suelen ser, el coste de las pérdidas suele estar subestimado y luego pues vemos aumentos muy grandes de lo que pensábamos que nos iba a costar 10, pues al final nos cuesta 30, 40. También a veces es relativamente común que haya problemas de insuficiencias de peritos, de gestiones de reclamaciones, los centros de atención telefónica a veces se colapsan. Y luego, pues bueno, otro tipo de elementos, la inflación económica siempre está por aquí flotando un poco en estas situaciones. Las concentraciones que tenemos de sumas aseguradas, pues no siempre las tenemos claras y a veces pensamos que tenemos menos como industria aseguradora y luego pues son costos más altos, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad de eventos secundarios, de tormentas convectivas que vemos que se repiten y que tenemos bastante claro que se van a seguir repitiendo. También hemos hablado un poquito de cambio climático y el cambio climático influye en todos estos casos. En la Dana de Valencia pues se producen de manera muy sencilla, es el mar Mediterráneo se calienta durante el verano y luego cuando termina el verano pues llegan bolsas de aire frío del norte de Europa y entonces ahí se produce una colisión entre aire frío en altura y el mar Mediterráneo caliente y ese choque provoca las lluvias tan fuertes. Cuanto más caliente está el mar, más virulento es ese fenómeno y el mar está más caliente. Esto no es una opinión, es un dato científico, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque es una nueva normalidad que tenemos, una situación que se va a repetir y que deberíamos intentar estar lo mejor preparados posibles, ¿no? Entonces, dentro de las compañías de seguros y de reaseguros, creemos que hay medidas que se pueden tomar. En las áreas de siniestros, pues creemos que se pueden mejorar los protocolos que hay para
para este tipo de situaciones, protocolos de gestión de siniestros. Como decía antes, tenemos que tener una capacidad de evaluación temprana y correcta de las reservas que nos van a corresponder, de los costes que nos van a suponer estos eventos. Tenemos para ello modelos estadísticos, tenemos cada vez más información que nos puede ayudar, ¿no? para hacer este tipo de estimaciones de manera correcta. Tenemos que mejorar las medidas de prevención, igualmente a la hora de notificar siniestros y liquidar cosas que no tienen demasiada complejidad, pues pagarlo de una manera ágil y ayudar a nuestros asegurados. Y por último pongo aquí trabajo y colaboración en remoto, porque bueno, pues hoy en día uno trabaja desde muchos sitios y puede haber áreas inundadas y se puede gestionar desde otros puntos sin ningún problema, ¿no? Y en el área de suscripción de las compañías de seguros y de reaseguros, pues creemos que las carteras hay que reevaluarlas. La foto que mostré de Dubái, pues esa cartera mejor revisarla periódicamente porque si no, no vas a tener claras tus exposiciones. Creemos que las pólizas deben tener las estructuras correctas y se deben adaptar a los riesgos que hay. Los precios deben ser también adecuados. Entonces, si el riesgo aumenta, pues es lógico también que los precios asociados pues, puedan ir un poco en paralelo, que las condiciones de las pólizas sean las correctas. Y luego, yo no quiero hoy hablar mucho del cambio climático, pero está presente en todo esto que estamos hablando. Entonces ahí, pues dentro de las compañías, intentar trabajar conjuntamente, todos los que tenemos algo que ver con el cambio climático, que conocemos aspectos que pueden influir, pues trabajar de manera coordinada para manejarlo de la mejor manera posible. Entonces, un poco, pues, a modo de resumen, como digo, estas tormentas convectivas y estos riesgos secundarios suceden, cada vez son más frecuentes, cada vez son más extremos. Lo de que sean, el hablar de riesgos secundarios puede ser engañoso, los riesgos secundarios pueden ser muy caros, pueden ser muy graves, pueden tener consecuencias muy dramáticas. Entonces es un término que puede resultar engañoso y que es importante tener claro, como mostré antes, qué son y cómo nos afectan. Luego, esto es este aumento de fenómenos de estas características, finalmente es un problema que afecta a las sociedades, que afecta a los gobiernos, que afecta al sector asegurador. Entonces tenemos que verlo así, o sea, no se puede entender cortedad de miras, sino entenderlo de una perspectiva global en todos estos ámbitos diferentes, ¿no? Tenemos experiencia que nos ayuda, pero no es suficiente. Entonces hay que utilizar todos los recursos que se tienen para poder atajarlos de la mejor manera posible. Y como digo, pues aquí se mezclan mucho las cuestiones que corresponden a los gobiernos con las que van a la industria aseguradora. He compilado de manera un poco esquemática, pues más o menos los gobiernos pues tienen una brecha de protección en las manos, que es una cosa que no es positiva y que desde luego, por ejemplo, en América Latina también es muy potente y que es importante intentar tener clara la conciencia de que existe y de ver cómo se puede reducir. En ese sentido, las asociaciones y las estructuras público-privadas pueden ser una buena solución. En España hemos hablado de ello, hay otros lugares, por ejemplo en México me consta que estuvo el Fonden en una época, en fin, hay ejemplos en distintas regiones. Hablo aquí también de urbanización y claro, el desarrollo económico pues es una cosa que existe, que es positiva, tiene que ser, lo que pasa es que tiene que hacerse de una manera ordenada, ¿no? Y se tiene que urbanizar donde se debe y cómo se debe, con procesos planificados y con una serie de permisos de construcción y de una manera pues lo más ordenada posible, ¿no? También he mencionado ya varias veces los sistemas de alerta cuando hay fenómenos meteorológicos extremos son muy importantes y eso básicamente es tarea de los gobiernos, ¿no? Y luego pues en relación a eso también todas las medidas de prevención y de mitigación que se pueden tomar pues siempre van a resultar, son una inversión, digamos, ¿no? En evitar problemas mayores. Y por último, cuando toca reconstruir, porque hay eventos que causan muchos daños, pues intentar hacerlo mejor, ¿no? Intentar evitar situaciones que se puedan dar
pues no reconstruir lo mismo y que cuando te vuelva a caer una tormenta fuerte tener el mismo problema, sino intentar también por ese lado buscar áreas de mejora. Y luego por parte de las aseguradoras, pues como he dicho antes, tenemos muchos datos. Cada vez más vivimos en general en una sociedad donde el dato cada vez está más presente. Y bueno, pues esto es una oportunidad, ¿no?, de utilizarlos para entender mejor nuestros riesgos y para evitar problemas que hemos tenido en el pasado. Esto también conecta con el segundo punto, cuando, como ya he mencionado, las reservas deben ser correctas. Debemos nosotros, la industria privada de seguros y reaseguros, pues somos empresas financieras que tenemos que tener estabilidad, y para ello, pues desde luego las desviaciones fuertes de reservas cuando hay grandes eventos no nos ayudan en nada, con lo cual eso es un área claramente donde tenemos que poner atención. Siguiente punto que menciona aquí es los procesos de reclamación. Pues en fin, siempre tenemos eventos de este tipo recurrentemente, pues tenemos que tener todos los procesos automatizados en la medida en la que se puedan, tener recursos disponibles para gestionar siempre cuando hay picos de reclamaciones, todo el trabajo que hacemos en coordinación con peritos, con ajustadores y con todo tipo de especialistas, pues estar preparados para ellos, porque sabemos además las necesidades que se dan cuando hay estos eventos importantes. Y luego en el área de suscripción, pues también un resumen de lo que comenté antes, ¿no?, de tener unos precios adecuados, unos precios técnicos y basados en datos sobre los riesgos que tenemos, que nuestros productos aseguradores sean correctos y tengan unas definiciones y unas estructuras que se adaptan a los riesgos que tomamos, y tener en resumen pues una comprensión de nuestros riesgos y de las exposiciones que tenemos lo más profesional y técnica posible. Y luego, pues por hablar un poco también de lo que hacemos nosotros en Swiss Re, que somos reaseguradores, que todo esto que he contado, pues al final nosotros somos una de las mayores reaseguradoras del mundo. Llevamos dedicándonos a este tipo de riesgos pues desde 1863, que son ya unos cuantos años, casi 160 me parece que son. Y bueno, pues este es nuestro negocio, esto es lo que hacemos, lo que conocemos, lo que nos gusta. Intentamos cubrir por catástrofes naturales, por cambios climáticos, pero vemos una brecha de protección un poco a nivel global, por decirlo así de manera muy genérica, del 75%. O sea, nosotros de las pérdidas que vemos en el mundo a las que están cubiertas, solo vemos un 25% cubiertas. Entonces, creemos que este número nosotros trabajamos por reducirlo, y creemos que tenemos que hacer un esfuerzo a nivel de la industria, ¿no? Y luego, pues, como digo, somos una empresa global que tenemos oficinas por los 5 continentes, tenemos 3 unidades por las líneas de negocio que hacemos, que una es Property and Casualty, luego otra es Vida y Accidentes, y Corporate Solutions, que es seguro directo y grandes riesgos. Y en fin, pues somos 15.000 personas en el mundo trabajando en este sentido. Más o menos se distribuye, la mitad estamos en Europa y luego pues aproximadamente un 25% por Asia-Pacífico y otro 25% en Américas. Entonces, bueno, pues intentamos también esta visión global que tenemos de los riesgos, pues intentamos, como digo, aprender de unas regiones a otras, con situaciones que se repiten, con el objetivo último pues de ofrecer a nuestros clientes una protección adecuada y hacer el mundo más resiliente, que es el lema de nuestra empresa. Y con esto pues podemos pasar ya a preguntas según consideres, Carlos. Pues aprovecho antes de abrir el conversatorio, pues agradecerle a ambos, sus presentaciones han sido justas y necesarias, atendiendo a, como bien ha indicado Pablo, esta nueva normalidad, este escenario de cambios que, si bien supone una necesidad de adaptación de grandes equipos, como lo son los de Swiss Re, también desde el gobierno, desde los funcionarios públicos, desde las aseguradoras con jurisdicción nacional. Entonces, creo que es totalmente relevante y vigente ambas
participaciones. Les agradezco profundamente que, a pesar de lo complicado de las agendas, hayan podido estar con nosotros, con los 47 asistentes que están aquí presentes. Sé que muchos hubieran querido estar aquí, pero el problema es que es horario laboral y es a veces complicado. Entonces, vamos a lanzar una ronda de preguntas para quien tuviese a bien querer formularlas. Yo voy comenzando con una en relación a la presentación de Francisco. Estimado Francisco, tú nos has presentado adecuadamente cómo es que actualmente el consorcio de compensación brinda un soporte de manera masiva, por ejemplo, a la problemática del aseguramiento de los inmuebles. Y quería, de cara a la historia del consorcio de compensación, si es que nos pudiera comentar o recordar desde los inicios y origen del consorcio, ¿qué tan complicado fue para el mercado español aceptar desde origen la idea del consorcio? Porque nosotros en el 2007 en la ciudad de Pisco, pues, tenemos un licor que es famoso en el mundo, que se conoce como Pisco. Hay una ciudad llamada Pisco, pero lamentablemente en el 2007 nosotros tuvimos un terrible terremoto que destruyó casi 76.000 viviendas, más o menos, afectó a casi 430.000 habitantes, y durante varios años la ciudad quedó en ruinas, porque aseguramiento voluntario, pues nada había. Los protocolos desde el Estado fallaron, había problemas, y aquí sí había problemas de solvencia de cara a los programas nacionales. Entonces, se estuvo comentando, discutiendo por algún momento por parte de economistas, expertos, allá en el 2007, luego de esta problemática de, oye, ¿por qué no hacemos una suerte de fondo común? La experiencia española está rindiendo frutos, pero claro, luego pasó la época de elecciones, los políticos empezaron a perder el interés y no quedó más que en ecos lejanos. Pero de pronto tener una referencia de cómo fue para los españoles la recepción de este consorcio de compensación, que por ejemplo para los latinoamericanos es una figura que no conocemos. En Perú algo así no se está presentando, salvo las reservas o fondos del SOAT, pero no es la misma lógica. ¿Nos puedes comentar, estimado Francisco? ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. A ver, el origen último del consorcio está en el momento más triste y más trágico de la historia de España, en realidad, que es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española dura de 1936 a 1939, y en 1940 el país estaba totalmente destruido, con cientos de miles de muertos, millones de exiliados, etcétera. O sea, un momento realmente duro y trágico, y por supuesto, pues con todas las infraestructuras muy deterioradas. Entonces se pensó en hacer una serie de consorcios para dar una respuesta aseguradora a aquellos bienes que antes de la guerra estuvieran asegurados. Entonces, a través del seguro se aplicó el principio de una serie de recargos a todas las pólizas que se contrataban después de la guerra para generar un fondo que cubriera los daños generados durante la guerra en bienes asegurados. Ese fue el origen más lejano, digamos, de esta idea, y la filosofía enseguida se vio que se podía aplicar para otra serie de catástrofes que se fueron produciendo pues, durante los años 40, etcétera. Entonces, aquello que originalmente se pensó como un mecanismo transitorio para ofrecer una respuesta aseguradora que facilitara la recuperación económica de las infraestructuras del país, en el año 54, por eso dije que ayer hizo 71 años, se convirtió, una vez ya liquidados todos esos daños y tal, aquella solución provisional pasó a ser una solución definitiva que, en vez de generar fondos ex post
para pagar daños producidos ex ante, generara fondos ex ante para pagar daños ex post. Y entonces se hizo el reglamento de riesgos extraordinarios, se dijo, precisamente dado nuestro origen en ese hecho tan triste de la historia de España, pues por eso hemos seguido cubriendo los riesgos de naturaleza político-social, el terrorismo, los tumultos, etcétera, y se incorporaron una serie de peligros naturales, pues como las inundaciones, los terremotos, etcétera. Lo cierto es que, como podrán imaginar, pues 71 años más tarde no queda nadie vivo en el sector asegurador que no haya trabajado con este modelo. Por tanto, es algo que está completamente interiorizado dentro del ADN de todas las personas que trabajan en el sector asegurador español. A nivel global, somos uno de los pocos casos que hay de cooperación público-privada. En Francia hay algo parecido, hay una reaseguradora pública. En Nueva Zelanda hay un sistema razonablemente parecido al consorcio. En Islandia también. En Reino Unido tienen una cosa solo para inundación y solo para terrorismo, es decir, tienen como determinados soluciones parciales, pero digamos que a nivel en California tienen algo parecido también para los terremotos, pero a nivel global hay pocos ejemplos de sistemas, digamos, tan maduros que interioricen esto. Y en cuanto a nuestra relación con el sector privado, pues yo creo que igual Pablo tiene, aunque me consta que no personalmente, pero igual tiene una sensibilidad un tanto diferente en tanto que reasegurador, pero desde luego las aseguradoras directas en España están muy cómodas con el modelo del consorcio. Nosotros hay un elemento que tenemos clarísimo, que es que nosotros no competimos con el mercado. Hay una delimitación de cuáles son coberturas del mercado y cuáles son coberturas de públicas. Y en realidad los dos hemisferios del sector asegurador español trabajan con el mismo objetivo, que es el de ofrecer una cobertura a todo el mundo y con el de que el seguro siga siendo relevante. En un contexto como el que ha comentado Pablo, de donde hay algunas jurisdicciones, el caso probablemente más famoso y paradigmático sea el caso de los incendios forestales en California, donde cada vez es más difícil encontrar una cobertura aseguradora porque es un riesgo muy cierto, es una cobertura muy cara y las compañías directamente salen de ese mercado y no cubren ese riesgo, pues el hecho de que haya una solución aseguradora, obviamente, de que el seguro siga siendo relevante es importante. Y en cuanto al caso peruano, pues bueno, lo cierto es que cuando empezó el consorcio en España, el nivel de vida, el Producto Interior Bruto y el nivel de desarrollo de España en el año 1940 era bastante inferior, pero bastante con mucho, al nivel de desarrollo del Perú hoy. Entonces, es una cuestión de un modelo como este se autoescala, es decir, tú aplicas un recargo que se aplica a las pólizas existentes. La penetración del seguro en los últimos 35 años en España se ha multiplicado por 4. Es decir, ahora mismo, pues prácticamente, como decía antes, el 80% de las viviendas están aseguradas, etcétera. Eso hace que cuantas más pólizas haya, más se aporta al sistema, más recursos tiene el sistema y el sistema tiene que cubrir más daños, obviamente, pero se puede jugar, digamos, con el insumo del número de pólizas y de los capitales asegurados para obtener recursos que permitan hacer, digamos, un sistema de mutualización a nivel nacional. Entonces, la idea es que el sistema puede crecer con el mercado y además contribuye a hacer crecer el mercado. Bueno, y yo por dar un poco de continuidad a lo que estás comentando y también la pregunta que específicamente nos hacen de cómo
cómo convivimos en España los reaseguradores y el consorcio de compensación de seguros, pues vamos en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, aquí la cuestión más importante es la definición de los riesgos, porque hay algunos riesgos que por definición nos cubre el consorcio de manera total, otros los cubrimos el sector privado igualmente de manera completa, y en otros casos vamos juntos, nos mezclamos. Por ejemplo, cuando hay daños por viento, pues ahí tienes importante ver la velocidad de los vientos, que a partir de una, como mostraba Francisco hace unos momentos, a partir de una determinada velocidad entra dentro de la cobertura del consorcio, hasta por debajo lo cubrimos nosotros. Entonces vamos un poco en paralelo en función de los riesgos que hay. Por ejemplo, el tema en el caso de Valencia, que hemos estado hablando aquí bastante hoy, que es un caso muy conocido. Yo mostré el dato, creo que aproximadamente el 95% de los daños los ha asumido el consorcio. ¿Qué hay detrás de ese porcentaje? Es porque la mayor parte de los daños fueron por inundación. Entonces, todo lo que era por inundación lo asumió el consorcio. Pero hubo algunos daños también menores, digamos, y un poquito en otra región, pero asociado al mismo fenómeno, que fueron por granizo. Y entonces el granizo es lo que nosotros cubrimos, más por la zona de Almería, un poquito más al sur. Entonces, la clave está en el tipo de riesgo que hay. Y a mí el Consorcio de Compensación de Seguros es una institución a la que, bueno, lo primero es que le tengo mucho respeto y mucha consideración. Me gusta, yo también cuando hablo con otros aseguradores, me parece que conocer el consorcio es una manera de conocernos a nosotros mismos, un poco por omisión, ¿no? Porque todo lo que hace el consorcio no lo hacemos nosotros y viceversa. Y creo que es bueno entender ese engranaje. Y bueno, como también puedo dar una respuesta, por un lado, si me pongo el sombrero de ciudadano, pues es una suerte que tenemos en España, ¿no? Con el consorcio, porque igual la siguiente pregunta que va en relación al dato de la brecha de aseguramiento en España es de las más bajas del mundo. Y eso es gracias a la estructura que tenemos público-privada. Una parte lo cubrimos el sector privado, otra el consorcio de compensación de seguros, y juntos tenemos una brecha de protección muy baja comparativamente con otros mercados a nivel global. Entonces creo que eso es una buena noticia. Y luego, si ahora respondo como reasegurador, pues hombre, es cierto que el consorcio a nosotros, digamos, desde un punto de vista teórico, nos quita un poco de nuestro negocio, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a los riesgos extremos. También es verdad que nos quita volatilidad, porque los grandes pérdidas que tenemos en otras regiones del mundo, en España las tenemos menos porque tenemos la figura del consorcio. Entonces, bueno, creo que hay que entender la situación de una manera global, y con esto también estoy ya respondiendo un poco a la siguiente pregunta, que yo no sé exactamente cuál es el porcentaje de la brecha aseguradora en Latinoamérica, pues más baja. O sea, el porcentaje de aseguramiento es más bajo. Yo conozco también, un poco mezclando aquí temas, yo estuve en Brasil un mes entero que coincidió con las inundaciones de Río Grande do Sur, y ahí pues había una brecha de aseguradora enorme. Ahí hubo gente de SUSEP, gente del IRBI que miraron un poco hacia España, ¿no? Para ver un poco modelos que podía ser, porque lo que sucedió en Río Grande do Sur, en Brasil, pues no tenía precedentes, y todos los ejemplos que yo he mostrado de falta de conocimiento de las exposiciones, de las acumulaciones, de subestimación, todo eso se cumplió en el caso de Brasil. En Perú, pues a lo mejor habría que mirar tal vez a fenómenos del niño, ¿no? Del niño, el niño costero, la niña. Por ahí, pues probablemente sacaríamos conclusiones parecidas. Pero bueno, perdón que estoy aquí mezclando un poco temas diferentes, pero creo que hace sentido relacionarlos unos con otros. Así. Muy bien. ¿Hay alguien más en el público que guste formular alguna pregunta? Pues yo tengo ahora una pregunta para Pablo. Pablo, en tu brillante exposición estabas comentando que para justamente adecuarse a la nueva normalidad, tanto los equipos de siniestros como de suscripción tienen que adaptarse a nuevas reglas, a nuevos parámetros, y quería consultarte de cara a cómo trabaja una reaseguradora tan grande como lo es Swiss Re.
¿cómo están utilizando inteligencia artificial para poder optimizar de pronto esos procesos de suscripción, para poder gestionar mejor la atención del siniestro? Y también se extiende la pregunta de cara a el consorcio de compensación, y ese ya es luego también para Francisco, en la misma línea de desarrollo, y el consorcio de compensación está utilizando también inteligencia artificial para optimizar sus propios procesos. Entonces, quedamos a la espera de las A ver, respuestas. empiezo yo primero por alusiones. A ver, la inteligencia artificial es, digamos que es un objetivo. O sea, nosotros queremos trabajar con inteligencia artificial porque digamos que el mundo pues es la dirección hacia la que va, ¿no? Y son herramientas potentes y poderosas eh, que, que, por supuesto, queremos utilizarlas, queremos maximizarlas y el futuro será por ese camino sin lugar a dudas. Dicho lo cual, en términos totalmente prácticos, utilizar la inteligencia artificial hoy en día para cuestiones aseguradoras es complejo, pero donde sí vemos un avance ya clarísimo es en, como mencioné en algún momento, nosotros tenemos muchísimos datos. Entonces, a veces la cuestión ya no es tanto conseguir los datos, sino qué hacemos con estas masas de datos tan brutales que podemos tener, ¿verdad? Entonces ahí tenemos herramientas, pues por ejemplo el Power BI es una herramienta muy conocida por mucha gente que nos ayuda a la hora de sacar reportings, a la hora de ver informaciones sobre cómo se comportan nuestras carteras, sobre cómo tenemos los mapas de riesgos, digamos, ¿no? Las acumulaciones que podemos tener, porque eso nos afecta en siniestros, pero también en suscripción. Si tú tienes claras las acumulaciones, los mapas de riesgos, te va a ayudar a hacer una suscripción mucho más inteligente. Y si tú quieres tener una acumulación, puedes seguir suscribiendo y asumiendo riesgos en una determinada área, pero de una manera consciente, evitando las sorpresas de que de repente hay un fenómeno que puede ser también un terremoto, que puede ser y nos llevamos las sorpresas. Eso es lo que tenemos que evitar, y las herramientas que tenemos actualmente para toda la parte de reporting nos ayudan mucho. Y luego también, por último, en lo que tiene que ver con la modelización de riesgos, ahí también las tecnologías modernas son mucho más sofisticadas. Entonces, también Francisco mostró algunos mapas de riesgos. Por ese lado es donde más vemos avances tecnológicos en los últimos años que nos ayudan. Continúo yo, gracias. Pues a ver, es verdad que la inteligencia artificial es una herramienta, lo que pasa es que es una herramienta que introduce cambios muy importantes en la manera de trabajar. Se me ocurre, pues, por ejemplo, la imagen de una oficina de cualquiera de nosotros en 1970, pues era una mesa y un papel y un bolígrafo y tal. Ahora, pues a la mesa desde hace 40 años, pues ahí hay una pantalla y un ordenador, y el hecho de trabajar con esa tecnología, pues hace que cambie profundamente la forma de trabajar también. Indudablemente, la aplicación de la inteligencia artificial es una tecnología que va a cambiar nuestra manera de trabajar y que va a cambiar, pues eso, cómo enfocamos las cosas. En el punto de vista práctico y además de lo que ha comentado Pablo, efectivamente, de tener una capacidad mucho mayor de análisis de datos, etcétera. Puedo aportar un ejemplo directo de cómo estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial aquí, siendo que estamos en un proceso de ver, lo primero, si hace falta aplicarla o no, porque también es verdad que hay una cierta presión para aplicar inteligencia artificial porque todo el mundo la está aplicando. Y entonces, bueno, pues depende. O sea, si tú eres capaz de hacer así, hacer las palmas, pues las haces tú. No necesitas que la haga la inteligencia artificial, que haga palmas por ti, ¿no? Entonces, la primera es definir para qué hace falta y si hace falta. Pero como decía, en el caso de Valencia, seguramente, estoy prácticamente seguro de que las imágenes de la inundación de Valencia llegaron a Perú y que guardan en su retina, como nosotros, las imágenes de montones de automóviles amontonados unos sobre otros, las calles colapsadas de coches, etcétera. Pablo ha puesto una foto en ese sentido.
Hubo casi 140.000 vehículos afectados. En el mundo hay 40 países con menos coches o con menos carros que los que se vieron afectados en Valencia. En los primeros semanas tuvimos un problema bastante grande para primero encontrar esos coches, porque habían sido desplazados en algunos casos kilómetros. En algunos casos hay vehículos que no han aparecido todavía. Cuando van drenando los cauces y tal, aparecen debajo de varios metros de barro unos amasijos de hierros que por el número de chasis igual tenemos suerte y podemos saber qué vehículo es, pero si no, ni siquiera eso. El caso es que esos vehículos o el grueso de esos vehículos se llevaron a unos centros, digamos, dispuestos precisamente para acumularlos y eventualmente para destruir los vehículos. Pero en un primer momento, pues claro, teníamos unos peritos de seguros del orden de 1.000 peritos, cuando se unieron los de las compañías, pues 2.000 más, que tenían que encontrar 140.000 coches y que tenían que determinar si esos coches eran reparables o no. Entonces hubo que hacer un primer triaje y ahí utilizamos la inteligencia artificial, simplemente haciendo una foto al estado de los vehículos y aplicando una serie de algoritmos aparecía la categoría de coche completamente siniestro total para tirar, de coche reparable y de coche dudoso. Entonces eso nos sirvió pues para quitarnos de en medio 70 y tantos mil vehículos que estaban directamente para ir a chatarra y aliviar el trabajo sobre los que podían, digamos, que tenían alguna esperanza de ser recuperados. Entonces, que luego ya se peritaron manualmente, pero es un caso concreto de procesos donde uno puede utilizar la inteligencia artificial pues, en su beneficio, en el sentido de agilizar procesos y de racionalizar procesos, sobre todo pues, cuando tienes mucha masa de trabajo y tienes que actuar con rapidez. Muy bien. ¿Alguien del público gusta formular alguna pregunta? Vemos, por ejemplo, ejecutivos de la superintendencia, de pronto alguien que guste aprovechar esta invaluable oportunidad de tener a estos dos maravillosos ejecutivos tan cercanos. Igual mientras van pensando en una pregunta, yo tengo otra para Francisco. En tu ponencia, y eso también se puede extender para Pablo, porque va en la lógica de su presentación, tú dijiste algo muy interesante. Tú dijiste, el consorcio de compensación no tiene por finalidad subvencionar errores o de pronto falencias respecto de mecanismos de prevención, lo cual evidencia que la tendencia actual del seguro y cualquier mecanismo de gestión asociado a esta debe no solamente pensar en cómo voy a pagar, y es decir, tener solvencia, sino cómo puedo mejorar los mecanismos de prevención, sobre todo en escenarios de riesgos que se pueden volver catastróficos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que el consorcio de compensación, más allá de preocuparse por contar con la solvencia y como nos dijiste en la conversación inicial que tuvimos antes de comenzar esto, pues la solvencia no es un problema? Entonces, si la solvencia realmente no es un problema en estos riesgos catastróficos, ¿cuál lo es? Bueno, el problema es la gestión, o sea, es encontrarse como nos encontramos nosotros en Valencia con 250.000 solicitudes de indemnización y hacer que el sistema funcione y que la gente pueda cobrar en un periodo razonable. Por dar unas fechas, esta catástrofe en concreto fue el 29 de octubre. A primeros de enero habíamos resuelto ya el 50% de esas solicitudes. El 75% lo alcanzamos en abril y ahora mismo estamos en el 98,6% de solicitudes resueltas. Lo que nos queda por terminar son la pérdida de beneficios de aquellas pólizas que tenían una duración más larga, los siniestros más complejos, sobre todo industriales y de infraestructuras y tal. Sí que es verdad que ahí nos queda por pagar pues cerca del 15-20% del montante total, pero en cuanto a número de siniestros, pues hemos resuelto ya el 98,6%, que creemos
que es una respuesta muy eficaz. Para poder tener esa respuesta eficaz, pues entre otras cosas, a las 2 semanas de la catástrofe, firmamos un acuerdo con UNESPA, con la patronal del seguro español, para que 38 entidades nos ayudaran a tramitar, a peritar y tal. Y eso nos ha hecho coger mucha velocidad en la indemnización. Entonces, pues la idea, en un contexto en el que, en fin, esta siniestralidad que hemos tenido ha sido anomalísimamente alta y esperamos que tarde, cruzo los dedos, esperamos que tarde muchos años en volver a repetirse algo parecido. Es verdad también que el clima pues, nos está dando muestras de que está en otra fase bastante más peligrosa. Pero, pero bueno, digamos que el valor de la cooperación público-privada es importante para esto y el aunar fuerzas. Es decir, el seguro privado tiene la capacidad de seleccionar los riesgos y en ese sentido pues tiene un papel en la reducción del riesgo moral que tú comentabas en tu pregunta, en el hecho de que no sea el seguro un mecanismo para que la gente, por el hecho de tener un seguro, pues no haga nada para no dañarse. Y por el otro lado, pues es verdad que un modelo como el nuestro, en el que todo lo que está asegurado está cubierto de determinados peligros, como por ejemplo la inundación, pues no es extremadamente eficaz a la hora de decir usted vive en zona inundable, no le aseguro, porque nosotros tenemos la obligación de asegurar todo aquello que venden las pólizas, las compañías privadas. Pero, pero bueno, la vía es compartir esa información de siniestralidad con los organismos competentes que tienen la capacidad de hacer esa zonificación. Obviamente queda bastante por avanzar, no quiero tampoco ser aquí triunfalista ni maravilloso, queda bastante por hacer en el sentido de que la cultura del riesgo permee, de que la lógica em, de los riesgos naturales prevalezca sobre la presión inmobiliaria y la lógica económica a corto plazo, y en ese sentido, pues incluso en un contexto global de lucha contra el cambio climático, pues como ven, no vamos por un camino demasiado brillante. Entonces, pues bueno, hay aquí muchos factores en común, pero digamos que mecanismos de la cooperación público-privada, pues tiene los mimbres o tiene la capacidad de poder trabajar en común para lograr unos objetivos comunes y poder acabar reduciendo los riesgos. Y luego, por añadir un punto aquí también que me parece que hace sentido comentar, es que, claro, si hablamos de coberturas públicas, pues tienen digamos, una estructura, una filosofía pues, un servicio, digamos, social, ¿no? Por así decirlo, y de protección desde un punto de vista. Pero las empresas privadas, pues claro, por definición somos un poco esclavas de los resultados financieros, ¿no? Y en ese sentido estamos un poco obligadas a seguir una tarificación y unos precios técnicos, porque es que no tenemos una otra alternativa, o sea, es un poco, está en nuestro ADN, ¿no? ¿Qué sucede eso en la práctica? Que, por ejemplo, si uno se va a Florida, en Estados Unidos, donde hay huracanes uno detrás de otro, pues al final el precio técnico que tiene asegurar una casa en Florida, pues es altísimo. Y eso genera otro tipo de problemas, porque nosotros, cuando digo nosotros, aquí estoy hablando de aseguradores y reaseguradores, toda la industria privada de manera conjunta. Solo podemos suscribir riesgos si tienen el precio que deben tener, porque es que no tenemos alternativa. Pero eso, desde el punto de vista del ciudadano, hace que hoy en día asegurarte una casa en Florida cuesta muchísimo dinero, con lo cual generas otro tipo de problemas sociales, porque por ahí también, entonces, y la idea no es esto cuesta muy caro, no lo aseguramos, ni la idea es queremos cobrar una barbaridad porque es el único precio técnico, pero claro, aquí estoy describiendo la problemática. La solución es muy compleja. Yo no sé cuál es, cuál es el problema, me cuesta saber, la solución no es una, digamos, pero es importante entender estos escenarios para ver un poco con qué trabajamos, ¿no?
Muy bien, y finalmente para ir ya cerrando esta ronda de preguntas, tenemos el gusto de que nuestro colega Antonio Cereceda, quien es funcionario de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, quiere formularle una pregunta. Estimado Antonio, puedes abrir tu micro y si gustas también la, la, la cámara. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les agradezco mucho la presentación. Quería saber si tienen, bueno, han hablado de que no hay restricciones respecto a áreas inundables, ¿no? Evidentemente, pero quería saber si hay algún tipo de restricción para los materiales de construcción, eh, el tipo de construcción que se usa en el caso del consorcio. Gracias por la pregunta. No, en el caso nuestro, digamos que en España hay una zonificación de zonas, valga la redundancia, donde que aplica una directiva europea de inundaciones. Entonces, hay una serie de zonas que tienen que ver pues, con la inundabilidad de las zonas y básicamente hacen referencia a la altura del agua y a la velocidad del agua donde hay una restricción de edificación. Hay zonas donde no se puede construir de ningún tipo, hay zonas donde hay una limitación de usos eh, y, por ejemplo, no se puede edificar pues un hospital, un colegio, una residencia de mayores, no se puede hacer en una zona inundable. Esto se aplica desde el año 2007 que existe esta zonificación por la transposición de la normativa europea en España, como todos los países que formamos parte de la Unión Europea, pues estamos obligados a hacer. Eso no quiere decir que no haya hospitales en zona inundable ni que haya residencia de mayores en zona inundable, porque antes del año 2007 también había hospitales y residencia de ancianos, ¿no? Entonces, pues ese es un problema que existe. Y luego, en cuanto a a las formas de edificar en zona inundable, depende del ayuntamiento. Digamos que ahí el municipio es el que tiene la potestad de hacer planes de ordenación urbana y es donde puede decir, pues por ejemplo, en esta zona no se pueden hacer aparcamientos subterráneos o no puedes tener una vivienda en la planta baja, sino dejarla vana para edificios para garajes y tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en España hay 8.100 y pico municipios y hay unos que están más concienciados y otros que no están tan concienciados. Por tanto, pues hay bastante heterogeneidad. Nosotros, desde el punto de vista del seguro, nuestra obligación legal es que todo aquello que esté asegurado tenga la cobertura de inundación. Entonces, nosotros, digamos, que damos respuesta al problema de la inundación y no somos tan eficaces a la hora de dar una solución a que haya un código de edificación. Lo que sí podemos hacer, como he comentado a lo largo de la presentación, es que con todos los organismos hidrográficos que en España funcionan por cuencas fluviales, sí que compartimos esto y ellos son los que delimitan las zonas inundables y ellos son los que dicen aquí se puede construir y aquí no. Y luego con los municipios, que hay notables y honrosos ejemplos que tienen ese tipo de concienciación y nos piden la información pues, para hacer esos reglamentos urbanísticos más restrictivos, sí que compartimos la información y sí que incluso compartimos experiencia siniestral, la experiencia de los peritos, de dónde entra el agua, por qué sitio, cuál sería la medida más adecuada, etcétera. Pero es algo de momento bastante voluntarista, en el sentido de que no hay ninguna obligación legal, ni, por supuesto, ni nosotros de no asegurar, al revés, nosotros estamos obligados legalmente a asegurar todo lo que esté asegurado y a extender la cobertura de todo lo que esté asegurado, ni de, ni de forzar, digamos, medidas de cara a la prevención, aunque, por supuesto, sí que las apoyamos y sí que si nos preguntan, pues respondemos con mucho gusto y asesoramos con mucho gusto al respecto. Gracias. Muy bien. Entonces, con esto podemos dar por finalizado este que originalmente era un par de conferencias aisladas, se transformó en una suerte de conversatorio en el que hemos tenido
el gusto de poder no solamente escuchar las ponencias, sino también escuchar las ágiles y pertinentes respuestas de ambos expositores. Me gustaría, y tampoco los quiero retener tanto porque sé que tienen varios compromisos, poder como último acto y para que esto quede en el recuerdo, pedir, tomarnos una foto todos. No sé si podemos aperturar cámaras, hay más de 51 personas en sala. No sé si por ejemplo, nos acompaña desde Costa Rica, Yanitza, que acaba de escribir. Tenemos no solamente público peruano, tenemos público latinoamericano, incluso también compatriotas suyos, porque si la memoria no me traiciona, Damaris Fuentes nos acompaña desde España, desde Howden, me parece. Entonces, no sé si rápidamente podemos prender cámaras para poder hacer una captura de pantalla lo más masivo posible. Ahí está, galería de gran tamaño, lo puse, para que se vea bien. Muy bien. Ay, perfecto, ahí está, galería de gran tamaño. Y nos acompaña desde Colombia el colega Alan del Río. Entonces, desde Brasil está Marcio, es una concurrencia bastante amplia. Y ahí está, ya se ven muchas, se ven como 15 personas con cámara abierta. Invitamos por 30 segundos a que más se sumen, conforme van prendiendo sus cámaras, se están sumando. Muy bien. Entonces, con todos aquellos que han tenido bien, que son como 20 personas, pues se siguen sumando, por favor, para hacer esto rápido y ya no dilatar, que están con compromisos pendientes y con una fiesta a medio realizar en el caso de Francisco. Muy bien, ya tenemos a casi 30 personas con cámara abierta. Vamos a esperar unos 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora sí, todos pongamos nuestra mejor sonrisa. Vamos a tomar dos fotos. 1, 2, 3, va. En un instante. Perfecto. Voy a salvar la foto. Una vez lo hice, se me perdió y ahora vamos con la segunda y con esto ya podemos finalizar. 1, 2, 3. Está perfecto, todos salieron hermosos y hermosas, salvo yo que salí chueco porque estaba moviendo para grabar, pero va, no hay problema. Puedo vivir con eso. Muy bien, entonces, pues, estimado Francisco, estimado Pablo, un profundo agradecimiento, un fuerte abrazo desde Perú hacia España. Les agradecemos completamente. Ha sido un primer inicio maravilloso. Esperemos que en otras oportunidades se pueda de pronto volver a repetir. Y nuevamente un agradecimiento. Que tengan Bueno, excelentes fiestas. un Lo placer haber mismo, estado con muchísimas vosotros. gracias Muchas por su gracias. invitación, un placer verles a todos y nada, feliz año y felices fiestas. Muy Y que bien. terminen bien Chao. el congreso. Un Claro saludo que sí. cordial. Dios. Muy bien. Entonces, continuando con el programa y vamos bastante bien cumpliendo, este programa se ha cumplido en todos los casos. Hemos roto esa mala fama que tenemos los peruanos de ser impuntuales, lo hemos logrado adecuadamente. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia,